Continuamos con Sin Filtro. El tema SF Ganadero, las declaraciones de Francisco Solórzano Fopa este día en el Congreso de la República. Habló en algún momento de la revisión de cuentas, de los reportes, de la penalización de algunos casos, incluso con el secreto bancario. Esto fue lo que expresó Francisco Solórzano. Y técnicamente le puedo decir también que un clamor de muchísimos diputados, es más, los mismos cafetaleros llegaron a hacer una manifestación en frente de la SAT y nos decían: dejen de estar penalizando los casos, no lo hagan, que la SAT ya no haga esta situación. ¿Cómo es posible? Eso es terrorismo fiscal. Y ahora hablamos de una moratoria de acceso a la información bancaria. Nosotros como SAT hemos sido bien objetivos, no hemos presentado denuncias infundadas y no lo hemos querido hacer además para esperarnos a tener esta herramienta. Si esta herramienta no entra en vigencia, nosotros vamos a tener que usar las herramientas que la ley nos da y nos vamos a tener que ir a lo penal para conseguir la información. Porque esa es la vía que ustedes nos están dejando. Declaraciones de Francisco Solórzano, él dice, esa es la vía que nos están dejando. Y luego aquí se habla del tema de acceso a la información bancaria. ¿Por qué? SAT habla y toca ese tema. Es que vean, en mediados... Le faltó el relojito. Le faltó el relojito. No, es que mediados del 2016 se aprueba las reformas a la ley orgánica de la SAT. El nombre de la ley es más amplio. Pero de la mano con las reformas a la ley orgánica de la SAT, se faculta para que la superintendencia pueda tener acceso a la información bancaria con fines fiscales. O sea, la SAT puede pedir, en el marco de un proceso administrativo, autorización a un juez, y con autorización de juez, en el marco del proceso administrativo, ir a pedirle a las entidades bancarias, pues a la IBE realmente, que me informe de los movimientos de la actividad financiera de las personas fiscalizadas. Entonces, ¿qué pasa? Esa normativa entra ahorita en vigencia finales de febrero. Entonces, eso lo que le va a permitir a la SAT es empezar a cruzar información, porque también hay otros casos donde está, el lado híbrido, y es de personas individuales o jurídicas que parte de sus operaciones las llevan a cabo en la formalidad, pero otra gran parte las lleva a cabo en la informalidad. Dicho de otra forma, yo reporto que gané 10, pero resulta que en mis cuentas bancarias tengo movimientos de ingresos por 50. La SAT, cuando encuentre algún tipo de cortocircuito en una declaración o algo que no le hace ruido, que le hace ruido, o dicho de otra forma, cuando inicie un proceso administrativo, va a poder pedir el acceso a las cuentas y va a poder verificar si de quien me reportó que vendió 10 realmente le entraron 10 o si le entraron 50. Y entonces, si le entraron 50, ya sobre eso la SAT puede armar un caso más fuerte. Entonces, por eso les digo, y eso está ya a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que ha habido mucha discusión de si no se debería de aplazar más la entrada en vigencia del acceso bancario con fines fiscales. Entonces, lo que está diciendo el superintendente es, miren, si ustedes me siguen pateando la chibolita para adelante, les voy a caer a todos. La otra alternativa que yo tengo como SAT es ese proceso administrativo, yo lo puedo convertir en lo penal. ¿Por qué? Porque el delito de caso especial de defraudación tributaria es bien genérico en su redacción. Entonces la SAT dice, yo lo tiro a lo penal y ya desde el proceso penal, yo ahí ya le puedo pedir acceso al juez de sus cuentas bancarias. Entonces, ¿qué quiere? Que yo tenga acceso a sus cuentas cuando está en lo administrativo y donde todavía nos podemos arreglar por la vía de un cobro administrativo, o nos vamos a arreglar a un proceso penal donde el juez me va a autorizar verle sus cuentas, pero aparte de eso yo puedo pedir la intervención, puedo pedir arresto domiciliario, algún tipo de medida de coerción o hasta prisión preventiva. Entonces, es como... Ahora, pero quienes estuviesen bajo el efecto de la 5182 no tendrían que temer por esto, por lo que está anunciando el superintendente. Cuando uno lee los considerandos y todo eso, es inverso. No es quiero una ley para esconderme. Es una ley para visibilizar. Es una ley para que me miren. Ahora, eso sí, es un mensaje para aquellos que quieran utilizar, tal vez, porque siempre pasa, siempre hay más de un colador que quiera utilizar esta iniciativa para reportarse como un pequeño comerciante. Entonces, por eso mi pregunta, si los 10 millones estarían sujetos a una negociación y bajarían a 5, pues, o a 3, porque ya digamos que de 10 millones, un quetzal para arriba, ya están en el sistema el 7%, el ICR y todo. Pero algo que sí hay que aclarar es que el superintendente de la SAT ha dicho que ya que ha intentado atacar esta ley a partir de una rebaja.
¿Pero rebaja de qué? Si todos lo están pagando. Y eso hay que decirlo. Si es la rebaja, pues están pagando 7 y quieren 3. Ahí sí hay rebaja. Ahora, en toda esta cadena, Pero no están pagando nada. ¿Alguien Entonces, paga un impuesto en toda esta mira, cadena? es el indirecto. Todos los indirectos, digamos, hasta el repasto. Es un indirecto, o sea, se paga cierta cantidad por área de repasto, ¿verdad? Pero pagas las sales minerales, pagas las vacunas, pagas aún la compra de... ¿verdad? Y muchos, lo que creo que lo que es interesante es que tal vez no hemos visto que en otros países sí hay subsidio. Y de lo que tenemos que cuidarnos es que precisamente esto no lo pide, pero que tampoco después vengan con la idea de pedir subsidio, pues. Sí, que ya sería una medida proteccionista. Si algo vimos que no funciona en Guatemala es el subsidio, sino que lo diga el transporte, ¿verdad? Transporte público. Y que le da muchos ejemplos de lo que tenemos subsidiado en Guatemala que no funciona. Para viabilizar el camino para esta iniciativa de ley, ¿cuáles serían los elementos a considerar? Ya que se está abriendo una mesa de discusión, de debate, se entiende la perspectiva de la SAT, también la de los ganaderos. ¿Por dónde debería ir? Es que por eso les digo, yo creo que hay que plantear... A ver, Philip, que muchas veces has mencionado los puntos rojos. Lo escalonado del proceso. Ajá, ¿cómo quitamos los puntos rojos? Lo escalonado del proceso es que primero hay que entender qué problema es el que yo quiero atender. Porque las soluciones, por lo menos a un corto plazo, creo que sí tienden a ser un tanto excluyentes. ¿Qué quiero hacer? ¿Formalizar o subir la recaudación por la vía de tasas? Si yo quiero subir la recaudación por la vía de tasas, pues mantengámoslo todo en 5 o 7 y lo que pasa es que hay mercados informales que se van a mantener así. Si yo lo que quiero es agarrar a parte de estos sectores que tienen un amplio nivel de informalidad e incorporarlos a la formalidad, yo lo primero que necesito hacer es crearles las condiciones que permitan incorporarlos al sistema. Pero por eso les digo, parte primero de una decisión política de cuál es el objetivo a buscar. Y eso es algo que el Congreso tendrá que decidir, cuál de los dos objetivos es el que le pone más valor. Segundo, ya hablábamos de algunos temas, por ejemplo, yo lanzaba la idea de la progresividad, pues Estuardo ya me respondía por qué no, o Estuardo pues decía, bueno, tal vez que no sea 10, puede ser 5, 3, qué sé yo, es decir, también esto no es un debate de blancos y negros. No, hay un gran espacio de negociación como también, por ejemplo, la otra gran pregunta es, ok, ¿debería ser 3 o debería ser 3.5 o debería ser 2.5? ¿Me entienden? Es decir, hay temas donde se puede mover la discusión de un lado hacia el otro. Y lo último, que atendiendo a otra pregunta que decía Benkei, ¿qué porcentaje de estos sectores están en la informalidad? Piensen, por ejemplo, en las carnicerías de barrio o en las carnicerías de mercados. La carnicería no paga impuestos, no da factura. Eso quiere decir que su proveedor probablemente tampoco le dio factura. Eso quiere decir que el intermediario tampoco le dio factura. Eso quiere decir que el otro intermediario, porque generalmente hay un intermediario que hace el procesamiento de otro intermediario que hace la movilización, tampoco le dio factura. Y eso quiere decir que el ganadero, el productor original, tampoco le dio factura. Entonces, toda la cadena productiva no da factura. No dio factura. A diferencia, por ejemplo, del tema del café o del cardamomo, en donde en un cierto nivel donde lo que termina ocurriendo es que ya sea que el distribuidor final ya le cobra el impuesto al consumidor final, o el distribuidor final se termina tragando el impuesto cuando lo exporta y no le devuelven crédito fiscal. Entonces, por eso les digo, depende de las características concretas de cada... Estuardo, ¿cómo viabilizar esta iniciativa? Mira, yo me iría rápido por los números. Se dice el caso básicamente de un chivo, ¿verdad? Unas 400 libras. Lo que pasa es que salta el toro, hay el salto de toro y va y nace, ¿verdad? Y 9 meses después el chivo de gestación y después 9 meses, después ya pasaron 18 meses es destetado. Y ahí es donde empieza ese proceso, pero todo ese proceso ha llevado costos, ha llevado inversión, ha llevado cuidado, ha llevado gente, ha llevado trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí es, y fíjate que ya hasta preguntaba, ¿un excelente chivo cuánto cuesta? 3,000 quetzales. Entonces, con el sistema actual de 7% de ISR y el IVA y todo eso, quebras esta básicamente, y no solo ellos, sino muchas de las cadenas productivas con esos impuestos se quiebran. Y por eso es que prefieren estar en la informalidad. Y sí, las carnicerías no pagan, pero sí te voy a decir algo. Las carnicerías en promedio están vendiendo la libra de carne, todos los cortes y todo, entre 30 y 35 quetzales, ¿verdad? Y no digamos el supermercado que te vende el lomito a 90, 100 quetzales. Y ya sabemos. Entonces, ahí
hay altas que ha tenido promedios el muy producto. altos, digamos, de un ovío de 1.200 libras, que lo cual útil como carne son 700 libras. Imagínate, multiplica eso por... ese vale 9.000, casi 10.000 quetzales en el mercado. Pero ya a la carnicería y al supermercado y todo eso, ellos tienen un costo de ese mismo animal de 31.500 en promedio. Entonces, ahí también hay una cosa, Filip, y ven y televidentes, que tenemos que ver. En el paso, por ejemplo, de Destace a la venta ya de carnicería y todo eso, hay un incremento más que del doble del precio de la carne. Sí, y entonces, eso ya no es del productor. El productor, el que tuvo las terneritos y los chivitos y todo eso. Eso ya es un tema del... Ese es un tema de producción, pero no el tema de distribución, porque ese es un tema que habría que ver. Y es el que decís vos que no va a factura, y es cierto. Hay otro tema. Pero es que también hay otro dato que hay que tomar en cuenta aquí. Acuérdense que en la reforma tributaria del 2012 se incorporaron los precios de referencia. Que los precios de transferencia, perdón, que eso es lo que le va a permitir a la SAT todavía hacer una fiscalización más efectiva de los ingresos, los egresos, los costos, de los formales. De los que tienen número de NIT, pero de toda esta gente que no tiene número de NIT. Por eso le digo, es la oportunidad en un mercado como el del ganado, de los productos cárnicos, o del café o del cardamomo, en donde hay tantos niveles de informalidad, levantar los precios de transferencia es complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo un mercado bien limitado. Lo mismo pasa con la ganadería, con el mercado cárnico, y es que la SAT, quiera que no, también se va a beneficiar. Por eso le digo, para mí el primer objetivo de esta batalla es la formalización, porque la formalización y ya con eso hay datos, amplía la con base. eso hay base. Ampliando la base, ya la SAT le puede poner el ojo encima a todos los diferentes sectores y a ver, déjame ver que de verdad. A ver si es cierto lo que decís. Pero aparte de eso, me estás dando información sobre precios de transferencia. Claro. Así es. Entonces, por eso le digo, ya después... Ya información que no tiene ahorita, 3% que no tiene ahorita. Señores, se ha terminado el tiempo. Ya terminó. Se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por este análisis y esta conversación sobre este tema de la 5182. Filip, Estuardo, a usted también muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Concluimos Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Mañana miércoles vamos a continuar con un ambiente cálido, así que a disfrutar desde las primeras horas del día cuando el sol salga, y esto será a las 6:30. Recuerde que siempre puede vernos también en www.guatevision.com. Que tengan todos una excelente noche.